Resident Evil, o Resident Evil, no es solo una saga de videojuegos famosísimos y un conjunto de películas de mayor o menor calidad, pero sí gran éxito comercial. Resident Evil también tiene un universo expandido que va más allá de todo eso y que yo os voy a contar resumiéndolo en una miniserie de videojuegos, los Outbreak, y una serie de novelas que seguro que harán las delicias de los fans. Hoy os voy a hablar de esta saga Resident Evil. Resident Evil. Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Ocio 2.0, bienvenidos a vuestro podcast favorito de recomendaciones breves sobre cosas para hacer en el tiempo libre. Yo soy David Bernat y estoy aquí hablando y participando en una nueva iniciativa que organiza la iniciativa Podgaming y es, como no, ya habéis podido deducir y la habréis visto en el título, la iniciativa Resident Evil. Con motivo del lanzamiento del nuevo título, nos hemos unido varios podcasts y vamos a hablar de esta famosísima saga de zombies y de survival horror creada por Capcom, como no. ¿Qué voy a contaros yo? Pues voy a hablar de Resident Evil Outbreak y la segunda parte, y también os voy a hablar de las novelas. Pero antes de empezar, os voy a dejar con la cuña y enseguida vuelvo. En 1996 un videojuego lo cambió todo. El miedo entró en los salones y ya nunca se fue. Este año celebramos 30 años de Resident Evil, una de las sagas más influyentes de la historia del videojuego. 30 años de supervivencia, 30 años de terror, ciencia ficción y momentos inolvidables. Para conmemorar todo ello, lanzamos la iniciativa Resident Evil. Un recorrido completo por todos los videojuegos más importantes de la saga, sus adaptaciones al cine, libros, cómics y todas sus curiosidades que han marcado a generaciones de jugadores. Desde la mansión de Spencer hasta los horrores más recientes. Prepárate porque el miedo vuelve a empezar. ¡Vuelve a empezar! Muchísimas gracias a Monty de 4Players por esta cuña maravillosa que ha hecho. Siempre son una delicia y somos muy fans de todos los de la iniciativa Podgaming. Somos muy fans de estas cuñas de Monty. Bueno, pues ¿quién forma parte de esta iniciativa? Pues os voy a decir los nombres de los podcasts que participan. Tenemos a La Regla del 3, Con Dos Botones, Cassette Dreams, Criterio Cero, Game Elch, ILT Juegos, Un Café con Nintendo, The Input Lag, 4Players, Topal Games, Friki Huérfanos, Ukelele Trombón, 7 Bits, Rocky Mendaciones, este podcast Ocio 2.0, Sayonara Baby y el podcast de VR. Y ahora sí, empezamos a hablar de estos juegos. Os voy a hablar de Resident Evil Outbreak y Outbreak File 2, que fueron dos juegos muy especiales porque mezclaron el survival horror clásico que habíamos visto siempre con algo que no era tan famoso en su momento como era el cooperativo online. Y ahora entraré en detalles. Preparaos para los zombies y el caos en Raccoon City y algunas curiosidades que muchos jugadores europeos nunca llegamos a experimentar. Resident Evil Outbreak se lanzó en Japón en primer lugar en 2003 y después llegó a Europa en 2004. Y su secuela, el Outbreak File 2, apareció entre 2004 y 2005. Capcom los planteó como un spin-off de la saga. Eran historias paralelas que pasaban al mismo tiempo que el 1, el 2 y el 3, bueno, principalmente el 2 y el 3 ocurrían en Raccoon City y eran protagonistas normales, no eran ninguno de los personajes famosos que nosotros conocemos y estaban pues en medio del brote del virus T en la ciudad. La ciudad se estaba colapsando con zombies por todas partes y empezábamos en una cafetería donde llegaba una invasión y teníamos que elegir a un personaje y entre varios personajes, ¿no?
Y entonces a raíz de eso pues empezaba la historia. Entraban zombies y tenías que acabar con ellos. El tipo de juego eran cámaras fijas como Resident Evil 1, 2 y 3. Y pues tenías exploración, tenías puzzles y tenías limitada munición. Era un survival horror en toda regla. ¿Qué diferenciaba principalmente a los primeros Resident Evil? Pues que no tenías un menú de pause mejor dicho, no tenías un inventario que te pausaba el juego para poder coger las cosas. Si tú ponías el inventario para coger el spray, por ejemplo, o para coger las hierbas o para cambiar de arma de munición, se veía como el fondo translúcido, la acción seguía pasando detrás y tú tenías segundos para cambiar de arma. Era todo muy rápido. Si perdías mucho tiempo en eso, te atacaban los zombies y te mataban. Entonces costaba un poco hacerse a esa forma de jugar, ¿no? Nosotros acostumbrados a pausar, a elegir, a organizar el inventario en los antiguos, pues aquí costaba un poquito adaptarse a eso. Era más frenético de cierto modo, porque los zombies eran igual de lentos, pero claro, era una barrera de entrada. Esto estaba pensado así porque tenía online en Japón. La Play 2 tenía una conexión de cable de red, de Ethernet, y ellos sí que podían conectarse. Lo que pasa es que la consola aquí en Europa, o concretamente en España, nunca se llegó a conectar, y entonces nunca pudimos jugar a ese juego online que sí que pudieron los japoneses, que tampoco tuvo tanto éxito, pero sí que era una curiosidad, que ya digo que no sé si hay vídeos, la verdad es que no he buscado ningún vídeo por ahí en YouTube, pero que habría estado bien poder verlo. Así que nosotros jugamos la historia narrativa tal cual, con un personaje, y teníamos que avanzar hasta completar la historia. Entre los personajes que veíamos en el 1, pues teníamos a Kevin Ryman, que era un policía, que ese es el que yo me elegí. Era el más parecido a Leon Kennedy. Y al ser policía, pues ya ibas con un arma y dices, oye, pues voy a empezar con ese. No me lo volví a pasar con otros. Pero bueno, también tenías a Lisa Ashcroft, que era periodista, a Mark Wilkins, que era un empleado, era un oficinista, Jim Chapman, que era bombero, y David King, que era mecánico, que creo que iba con una llave inglesa. Bueno, había varios personajes más, pero he hecho un pequeño resumen para que os hicierais la idea de que eran personas normales de la ciudad que tenían que sobrevivir. No eran policías entrenados como en otros juegos. Uno sí, pero el resto no eran policías. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta historia? Pues que ¿qué tenemos? Pues varios escenarios. Tenemos un hospital lleno de infectados, tenemos un zoológico convertido en pesadilla, una estación de metro colapsada, tenemos calles bloqueadas por coches, por zombies, por caos. Y hay varias historias que se pueden entremezclar. Si consiguiéramos jugar con otros, supongo que irían todos avanzando en la misma pantalla y entonces colaborarían. Recuerdo perfectamente una escena en el que había una calle muy ancha del pueblo y había pues, como 50 zombies, muy lentos todos, ¿no? Había como 50 zombies y tú tenías que esquivarlos porque no podías enfrentarte a ellos, no tienes munición suficiente. Y había algo en el medio de la pantalla, entre medio de ellos, era un dispositivo, un cacharro, algo mecánico, que tú tenías que ir, conectar algo, y eso era una bomba que detonaba y se los cargaba a todos. Entonces tenías que ir esquivándolos hasta llegar, montar ahí la bomba y alejarte y hacerla estallar. Y era difícil y costó bastantes intentos, cómo no, pero era algo que no habíamos visto antes en la saga Resident Evil. A mí me gustó el 1 porque seguía la jugabilidad del 1, el 2 y el 3, que son mis favoritos y son los que más he disfrutado. Lo que pasa es que costaba adaptarse a eso del menú y morías varias veces. Pero era muy de escapar y no tanto de matar como a lo mejor el primero y el segundo. La munición era justo pues para entretenerlos y evadirte. Y esa era el objetivo principal, sobrevivir, no matar a los zombies. El 2 era de estilo similar, a ese no lo jugué, ese he visto algún vídeo, mi compañero Rafa sí que lo jugó los dos, y mi compañero Rafa de Game Elch, y yo jugué solo al primero. Pero el 2 era muy similar y seguía la estela de la primera entrega. En Japón sí que funcionó el modo online, porque tenía servidores oficiales y todo, y tenía matchmaking, o sea que tú podías buscar a
a otras personas que jugaran contigo y pues más o menos de tu nivel para intentar avanzar. En Europa ya digo que no se pudo jugar y eso hizo que ese Outbreak se quedara como una experiencia casi incompleta. Pero bueno, lo importante es que podías pasarte la historia y podías completarlo, y entonces eso es muy, muy importante. Son piezas a veces cotizadas de coleccionista, que no sé el precio que tienen, pero bueno, el mío lo tengo original, el de Play 2 lo tengo ahí original. Y vamos, que no me pienso desprender de él porque es una saga que a mí me gustó mucho en su día. La segunda entrega, el Outbreak File 2, mejoró un poco la IA de los compañeros, porque en el primero era para que os hagáis una idea, peor que Ellie en The Last of Us parte 1, ¿vale? Y entonces la mejoraron un poquito para que incluso te ayudasen en algunos escenarios. Y un guiño que tiene para los fans es que algunos escenarios clásicos de Raccoon City del 2 y del 3 los reutilizaron en este juego, pero la perspectiva era otra. La cámara estaba colocada en otro sitio. Entonces, es el mismo escenario. Por ejemplo, una tienda, ¿no? Pues es la misma tienda que visitamos en el 2 o que visitamos en el 3, pero no se veía desde la misma perspectiva. La cámara no estaba en el mismo sitio, lo hacía algo diferente, pero si te fijabas, lo podías reconocer y decir, oh, qué guiño más bonito a los fans de la saga. Total, es que era la misma ciudad. Entonces, al ser la misma ciudad, es lógico que se compartan escenarios. Que el 2 y el 3 también comparten alguno, pero que lo comparta también con los Outbreak, pues hace que esté todo relacionado entre sí, y esos detalles molan un montón. Y fue uno de los primeros intentos reales de hacer un survival horror cooperativo online, pero es que en esa época todavía el online no estaba muy difundido. En PC sí que se podía jugar online, pero en esa época, 2000 poco, pues no era lo más normal jugar en consolas, ya digo. Pues en resumen, Resident Evil Outbreak y Outbreak File 2 son dos joyas muy peculiares, café para muy cafeteros, son imperfectas, son ambiciosas, pero tienen una atmósfera brutal. ¿Qué nos mostraron? Pues un Raccoon City desde el punto de vista de los ciudadanos, de la gente normal, y ayudaron a expandir el universo, ¿no? Además con otras piezas que os voy a contar a continuación. Si lo jugaste, seguro que como Rafa y como yo lo recuerdas con cariño, y si no, oye, pues a lo mejor puedes buscar algún emulador o, quién sabe, rescatar tu Play 2 que la tengas en el trastero, en un cajón, en un armario o lo que sea, hacerte con el título y ponerlo. ¿Por qué no? Pues sí, es una muy buena opción. Ahora os voy a hablar de las novelas. Las novelas de Resident Evil. Yo tengo en casa unas 5 o 6, no me acuerdo exactamente cuántas, las tengo en la estantería y en el salón, y de vez en cuando miro los lomos y recuerdo que me lo pasé muy bien leyéndolas. ¿Qué son estas novelas? Son libros que salieron, colección, la editorial creo que era Timon Más, y eran novelas pequeñas, libros de bolsillo, tapa blanda, que se leían bastante rápido y que si te gusta el universo de Resident Evil las vas a disfrutar mucho. Había de dos tipos. Unas, las que adaptaban los videojuegos, el 1, el 2, el 3 y el Code Verónica, creo que estaban seguros, y creo que son las que yo tengo. Y luego había otras historias originales, ambientadas, pues por ejemplo, creo recordar que había una protagonizada por Rebecca Chambers, y que iban a una instalación militar o algo así y se escapaban de allí. No recuerdo muy bien, ¿vale? Hace muchos años de esto. Pero eran novelas muy curiosas que, ya digo, es que te estaban narrando el juego, ¿no? Por ejemplo, te cuentan la historia del 1, tal cual, en forma lineal, como si lo estuvieras jugando, pero
en forma de novela, obviamente. Y entonces, si lo has jugado, vas a revivir los momentos, te pueden contar cosas con más detalle, lo vas a disfrutar. Y si no lo has jugado, pues te ayuda a completar la historia de esos títulos que no te hayas pasado, conociendo el final y conociendo lo que le pasa a los personajes. Luego también las otras novelas inventadas eran, ya digo, tramas nuevas, pero dentro del mismo universo. También había cómics, tengo alguno por ahí, y también tiene personajes de la saga y otros personajes inventados, y era todo para aumentar o para amplificar ese lore de los juegos de la saga. En Japón era muy común que Capcom hiciera esto, que licenciara historias paralelas, ya digo, en cómics, en novelas, en lo que sea, y en ellas se exploraban a personajes secundarios principalmente. Podían ser supervivientes anónimos, podían ser situaciones distintas, pues cualquier cosa que ocurriera dentro del brote. Todo esto encaja perfectamente también con el espíritu de Outbreak, ¿no? Que es gente corriendo, o sea, gente corriente escapando del mal de la invasión y viviendo su propia historia, ¿no? Viviendo su supervivencia. Muchas de esas novelas, o algunas de esas novelas, no se tradujeron oficialmente, pero sí que llegaron muchas aquí a España. Os voy a leer los títulos que salieron de esta colección, escritos por S.D. Perry. Es verdad que ahora que lo he leído, me acuerdo que lo ponía en todos los títulos. Tenemos Resident Evil Hora Cero, que está basado en el primero. Resident Evil 1, La Conspiración Umbrella, basado en el primer juego, como es de esperar. Resident Evil La Ensenada Calibán, que esta sí que era una historia inventada. Resident Evil La Ciudad de los Muertos, que estaba basado en el 2. Resident Evil Inframundo, que este también estaba inventada, y este también lo tenía yo. Resident Evil Nemesis, basada en el 3. Y Resident Evil Código Verónica, basada en el título del mismo nombre. Todas estas novelas las tengo yo. Y luego hay otros libros también, que es como el Informe Wesker, ¿vale? Y luego está Resident Evil Deck Building Game, que es una serie de juegos de cartas, ¿vale? Son juegos de cartas basados en estos videojuegos. Ya digo que S.D. Perry es una escritora, Stephanie Daniel Perry, que creó varios libros, ya digo, que te contaban historias con diferencias, pero que se basaban en todo ese lore, en todo ese universo de Resident Evil, y que si te gusta profundizar, pues puedes ampliar mucho más tus conocimientos. Como cierre, mencionar solo que hubo también, aparte de los cómics, algunos mangas, como Umbrella Chronicles, Marawa Desire, Heavenly Island, y los cómics, y bueno, pues muchísimo otro material que podéis haber visto por ahí. Incluso recuerdo que estaba en una web que era R Survival Horror o Resident Evil SH.com, que había un foro y éramos muchos usuarios. Incluso empezamos un juego de rol por mensajes escrito que era, la verdad es que inmersivo y muy entretenido. Y ya para cerrar este programa voy a poneros un audio de mi compañero Rafa de Game Elch, que os va a contar su experiencia y sus vivencias jugando a estos juegos, porque es muy muy fan de la saga y sé que lo va a disfrutar. Así que os dejo con él y luego vuelvo para la despedida. Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a hablaros de Resident Evil Outbreak. Ya sabéis, este juego maravilloso tuvo dos entregas, tanto el File 1 y el File 2, y hoy en día se considera como unos adelantados a su época. Fueron uno de los primeros juegos online que trataban un poco el tema del terror. Y fíjate, aunque salieron en el 2003-2004, estos juegos sufrieron muchas limitaciones técnicas, porque en aquella época pues la infraestructura de internet pues era como estaba, pero aún así la gente que como pudo disfrutarlo online
la verdad, que recuerda este juego con muchísimo cariño. A mí, personalmente, me encanta. Creo que fueron unos pioneros en esto del survival horror cooperativo. Y aunque sí que es cierto que yo no pude jugarlo así, o sea, yo sentía cuando jugaba con esa inteligencia artificial que era bastante chusta en aquel momento, sentía como que ellos formaban parte como de mi equipo, ¿no? De mi crew, y me gustaba como mucho en plan jugarlo y defenderlos y que ellos me defendieran a mí. Un punto importante también era que tenía elementos que al final destacaban y que no estaban en las otras entregas. Por una parte teníamos el tema del virus, que teníamos ese medidor de infección que iba subiendo constantemente, y si llegabas pues al 100% te morías y te convertías en un zombie. Incluso ese zombie, si tus compañeros también se convertían en zombies, pues eso, ¿no? O sea, te atacaban y tenías que matarlos. E incluso había algunos personajes que tenían un objeto y que solamente podías conseguirlo si llegabas a matarlos. Otra cosa que también estaba muy chulo era el tema, ¿no? De que podías utilizar el entorno. Podías utilizar objetos cotidianos y utilizarlos como armas improvisadas. Te podrías esconder, ¿no? Pues en los armarios, debajo de camas, e incluso también pues podías hacer barricadas en las puertas, ¿vale? Más cosas que creo que al final hicieron importante era que los personajes eran gente, prácticamente gente común, gente normal y corriente. Teníamos a Leon, Jill, Chris, que eran como personajes, que eran policías, eran gente ahí super destroyer, menos Claire, ¿sabes? Que era así como una chica también común. Todos los demás eran arquetipos de personas que podríamos encontrar en nuestro día a día, desde Cindy, la camarera, hasta el guardia de seguridad, hasta un médico, una periodista como Alisa, luego teníamos otro policía. Entonces cada uno de ellos que tuviera una historia, incluso tenían una propia personalidad, ¿sabes? Luego en la inteligencia artificial, que eso también estaba muy chulo, y cada uno de ellos tenía una habilidad específica que lo hacían mejor en una situación o en otra. Entonces eso al final le estuvo muy chulo, porque al final había personajes que podían abrir cerraduras, otros podían tener mayor inventario como la Yoko, otros pues por ejemplo se podían hacer mayor el muerto, otro podían mover objetos, otro tenían más opciones de curación. Entonces esos roles te hacían ser mucho más estratégicos. Otro punto que también me gusta es que Resident Evil Outbreak hizo una cosa también muy buena, que era expansión, o sea, una expansión así bastante tocha del lore de Raccoon City. Si nosotros vemos Resident Evil el 2 y el 3, que son los que tratan lo que ocurrió en Raccoon City, el Fil 1 y el Fil 2 de Outbreak hacía, ¿no? Como que ese lore se expandiera. De hecho, por ejemplo, salieron cosas tan curiosas como, por ejemplo, el zoológico de la ciudad, donde te dijeron, ¿no? Como que los animales también se infectaban, incluso luchabas contra un puto elefante, tío. O sea, era muy tocho. Luego, pues, desde el hotel en llamas, que también estaba muy chulo. La primera pantalla que empezabas en la cafetería y luego tenías que salir de allí, tenías que enfrentarte a una horda gigante de bichos, desde el metro, desde un hospital abandonado. Había un montón de cosas, y todas esas pantallas también tenían su propio lore, te explicaban ciertas cosas, y eso al final es de agradecer. Sí que es cierto que luego hemos visto cómo Capcom ha cogido ese lore algunas veces y lo ha ido poniendo en algún jueguecillo con alguna pincelada, pero yo, por ejemplo, me gustaría saber, ¿sabes? Un poquito más, ¿no? De ese tipo de cosas, ¿sabes? De esos personajes. Me gustaría saber si llegarán a sobrevivir o no, me gustaría verlos más en el futuro. Creo que podrían expandir ese lore, pero bueno, Capcom le tiene miedo al éxito y de momento pues
no le han dado caña. Para mí, realmente, otro punto importante es que este juego es muy querido. Entonces, al final, fue pionero, ¿no?, en intentar poner ese terror en un mundo cooperativo. Y no sé por qué, ¿sabes? Aún Capcom nos está arriesgando a hacer incluso un File 3 y meter como más cosas, porque es que, sigo diciendo, Resident Evil 3, todo lo que ocurrió en Capcom, perdón, en Raccoon City, pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, es que podrían haber efectivamente 600 juegos si les da la gana. Así que nada, en un punto Capcom también ha intentado replicar o ha intentado hacer juegos online con Resident Evil, con Resistance o el Reverse y demás, y no les ha funcionado. Y yo, desde aquí, solamente le quiero hacer un comunicado a nuestra queridísima Capcom. Por favor, tenéis que volver a hacer unos ports de estos juegos, que la gente estaría deseosa de poder jugarlos. Y bueno, si no lo has jugado, pues lo único que te digo es que lo hagáis, porque es un juego muy divertido, muy rejugable y que seguro os va a enamorar. Así que nada, con eso me despido y solamente digo adiós. Muchísimas gracias, Rafa, por tus aportaciones, por recordarme aspectos que no recordaba del juego, como cosas de coleccionables y tal. Sabía que tu aportación iba a ser valiosísima y poco más me queda por hablar. Yo creo que ya hemos hecho un repaso a lo que fueron los dos juegos, sin entrar en walkthrough, sin entrar en detalles de cada pantalla, que tampoco lo veía necesario. Recordemos que esto es un podcast de recomendaciones breves, aunque hoy es un poquito más extenso debido a este especial Iniciativa Resident Evil. Y bueno, también hemos repasado las novelas, que como digo, tampoco he entrado en profundidad a hablar cada una de ellas, pero sí repasarlas y saber que existieron, que están bien, que os van a entretener si os gusta el mundo, el universo de Resident Evil, e invitaros a leerlas. No os voy a contar la historia de cada una, no os voy a destriparlas. Os invito a que vosotros consumáis ese contenido, disfrutéis del tiempo en el mundo de Resident Evil, con zombies, con veretas y con comisarías. Y nada más, me despido, os invito como siempre a uniros al canal de Telegram, telegram.me/ociopodcast, y ahí estaremos todos, podremos charlar, podremos hablar, comentar los episodios y crear comunidad entre todos. Nada más, me despido y nos escuchamos en un próximo episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos, chao.